Para analizar lo que sucedió en la madrugada del día de hoy en la Cámara de Diputados, pues esta mañana nos acompaña en la línea telefónica el doctor Manuel Gil Antón. Él es profesor investigador del Colegio de México. Muy buenos días, doctor. Gracias por atender nuestra llamada. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ustedes por este espacio. Doctor, pues después de una larga jornada, como bien se vivió el día de ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados, pues ya se aprueba en lo general el dictamen en materia de reforma educativa. Yo quisiera que nos platicara, pues, cuáles son los aspectos fundamentales que habría que destacar después de esta larga jornada. Sí, se aprobó en lo general y en lo particular y pasa al Senado. Entonces, bueno, lo que tenemos es, rápidamente yo diría, un cambio muy fuerte en la forma de la discusión, y la forma es fondo. En la reforma de 2012-2013 del presidente Peña se presentó y en 10 días fue aprobada a través del Pacto por México, en el cual nada más indicaron los diputados que levantaran la mano. En cambio ahora, 2018-2019, del 12 de diciembre del año pasado al 25 de abril, hasta las 3 de la mañana ya estuvimos viéndolo. Sí. Es decir, se tardaron 136 días en un diálogo muy intenso para tratar de incluir a más voces. La primera fue sin discusión, un pacto aplastante, y acá hubo parlamento abierto. Esto creo que conduce al segundo punto, que es que este dictamen tiene como orientación la formación para mejorar la práctica, pero digamos, en comparación con la de 2013, cuyo eje de orientación fue la evaluación como control laboral. Esta reforma no elimina la evaluación, nada más la desconecta de la permanencia en el trabajo. Claro. Entonces, a mí me parece que estos dos asuntos, en principio, yo los pondría a consideración de ustedes, y luego ya hay más detalles que, si quieren, conforme a lo que les interese, voy dándoles mi opinión. Doctor Manuel Gil, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Alejandra Gallardo. Bien lo decía usted, de cambios de forma, pero que sin duda pues son el fondo de esta reforma educativa. Entre ellos, bueno, a través de las leyes secundarias se va a poder definir la admisión, la promoción y el reconocimiento del magisterio. Se ha dicho que, bueno, será también el magisterio quien va a participar en la creación de estas leyes secundarias. ¿No sería como darles un cheque en blanco? Y bueno, usted como especialista en temas educativos, ¿esto podría favorecer la educación en nuestro país? Bueno, la reforma de 2013 se caracterizó por negar la palabra al magisterio. Distingamos, Alejandra, al magisterio, que son 1,5 millones de personas, maravillosas muchas de ellas, regularcillas como yo, otras, pues también una proporción de gandules que hay que echar para afuera porque el que no trabaja no debe estar ahí. El que participe en magisterio está muy bien. Que no se confunda esto con que la palabra del magisterio la arrebate la dirigencia sindical de cualquier signo. Cierto. Porque hay que siempre distinguir entre el magisterio y sus representaciones sindicales. En efecto, si la aprueba el Senado y luego más de 16 legislaturas locales, tendremos una nueva estructura jurídica en el artículo 3. Y una cuestión que es importante es señalar cómo, tanto en 2013 como ahora, en el artículo 3, que hasta 2012 tenía 700 palabras, brinca en 2013 y ahora mantienen la misma tendencia a 2.400, 2.500 palabras. ¿Cómo podemos explicarnos cómo el auditorio pudiese entender un brinco tan grande en la talla del artículo? Y es que se metió en el artículo 3 todo un componente laboral administrativo que, en vez de resolverse en el artículo 123, donde es el lugar correcto para lo laboral, y lo administrativo pues es en la gestión de la política pública, se trató de meter todo en la Constitución y nos ha quedado un artículo 3 bastante abigarrado, obeso, que no es un artículo 3 axiológico que proponga valores ciudadanos. Es decir, sí lo hace, pero está básicamente, digamos, un 68% más o menos dedicado a cuestiones laborales, administrativas, e incluso ahora hay un párrafo dedicado a las materias que se van a estudiar. Se dice en especial entre ellos la educación sexual. Esa fue la adenda, pero que en la Constitución esté la tira de materias es un absurdo, ¿no?
Ahí tenemos un pendiente en materia de la Constitución. Y a mí me parece que se derivan 3 leyes secundarias importantísimas. Una es la que le va a dar sustancia al acuerdo constitucional de que para la admisión, la promoción y el reconocimiento habrá procesos transparentes, adecuados y que, digamos, en el que participarán en igualdad de circunstancias todos los que aspiren al ingreso al servicio docente. Eso quiere decir que va a haber una evaluación, pero no va a ser un examen, sino un proceso de incorporación. En esa reforma secundaria tenemos que meternos todos para que se respete el espíritu de la Constitución y su letra, y ahí se evite que haya repartos, digamos, que exijan condiciones extraprofesionales para obtener las plazas. Por cierto, siempre se dice que el sindicato fue el que vendió y heredó plazas, y ese es un grave error. Lo hizo el sindicato junto con la autoridad federal y estatal. Es un convenio, no fue una SEP impoluta preocupada por la educación a la cual el lobo feroz llegó y la asaltó. Doctor, rápidamente, se nos está terminando el tiempo, pero sí, nos parece importante que nos aclare precisamente la situación de los sindicatos. ¿Cómo quedan con esta reforma? Bueno, afortunadamente, con la reforma laboral derivada del del nuevo Tratado de Comercio, ahora va a haber voto universal, directo y secreto para las dirigencias sindicales. Eso es algo muy positivo. Y por otro lado, yo creo que los sindicatos tienen que dedicarse a la vigilancia de los aspectos de administración de las condiciones de trabajo y, digamos, observar que se cumplan las normas. La materia específica de la docencia tiene que ser atendida por la autoridad y sobre todo por comisiones dictaminadoras de maestros. Si logramos eso, podemos avanzar. Bueno, pues interesante su reflexión. Doctor Manuel Gil Antón, profesor investigador del Colegio de México, muchas gracias por compartirnos, por supuesto, sus conocimientos y su opinión esta mañana con la audiencia de 21 Noticias. Gracias, Alejandra, y gracias, Enrique, y muchas gracias a la audiencia. Gracias, doctor. Que tenga una excelente mañana.